Bueno, estamos nosotros tres aquí, mi nombre es Flavia Pitela, estoy con Alberto Rojo y con Pedro Aznar, y lo que nos convoca hoy, el tema, es un tema para mí fascinante, que es el silencio. Y quería empezar por preguntarles a cualquiera de los dos, cuando Gabriela me convocó para hacer esta charla, me puse a pensar momentos en que en mi casa hubiera silencio absoluto. Empecé a buscar momentos en los que realmente no pudiera escuchar nada. Y hubo momentos en los que tuve la sensación de que realmente no estaba escuchando nada, y de pronto en la concentración había siempre un ruido, mínimo a veces, mínimo, pero llegué a escuchar, no sé, el gas que salía, el ruido del gas prendido de una estufa en otra habitación. O sea, cuando ya lograba, acá estoy escuchando el silencio, no lo logré, nunca lo logré. ¿Existe el silencio absoluto? Bueno, está buenísimo. No, no existe silencio absoluto, digamos, desde el punto de vista de la física, digamos, no, pero por otro lado, fíjate que si vos estuvieses en esa circunstancia, en una cámara anecoide, poner en un lugar que estás completamente en silencio, tus latidos los vas a escuchar, tu respiración la vas a escuchar. Eh, Latidos no solo del corazón, sino partes de la que se retrasan un poquito, ¿no? De la, o sea, los ruidos de tu misma, inclusive los músculos hacen ruido cuando se mueven, son frecuencias inaudibles, pero de las buenas frecuencias audibles nuestras ya en lo, digamos, en lo técnico diría, ¿no? Y después, bueno, podríamos después seguir por qué no existe el silencio absoluto, pero el silencio, ¿Por qué? bueno, porque en la física cuántica, digamos, el silencio, las partículas, hay una incertidumbre en los movimientos, entonces siempre hay algo que se está moviendo, y siempre hay un azar microscópico de movimiento de partículas, que en el fondo es un ruido, por así decirlo, ruido, digamos, porque no tiene un patrón, sino que es una cuestión de movimientos azarosos que no se detienen nunca porque no existe el reposo absoluto, digamos, Ujú. en, la, en las partículas microscópicas, ¿no? El movimiento, por más microscópico que sea, genera ruido, Claro, hay un movimiento microscópico, sonido. no el ruido sería, el silencio absoluto sería una especie de equilibrio perfecto digamos, en el silencio cuando hablamos del sonido, ¿no? En una habitación completamente en silencio, el aire está, cada punto de la habitación tiene su misma presión, ¿no? Porque en el fondo el sonido que escuchamos son variaciones de presión, y nuestro oído es un manómetro que registra esas variaciones de presión y después las convierte en señales, eh, digamos, neuronales, ¿no? Eh, entonces, una habitación con la presión completamente uniforme en todo punto, es imposible porque las partículas en el fondo se están moviendo y siempre hay pequeñas fluctuaciones de presión. O sea, el silencio es un silencio en promedio. Ese es el comentario por un lado. Por otro lado, uno escucha sus propias. Si yo me muevo un poquito, estoy moviendo el aire, ese aire crea alguna compresión que en el fondo, si tuviese un oído infinitamente preciso, eh, detectaría ese movimiento, como cuando uno mueve la mano en el agua, que mueve la mano y se generan ondas, ¿no? Ondas. Esas ondas también se generan en el aire, porque si yo hago este movimiento, estoy creando una diferencia de presión en esta parte, que en el fondo está generando ondas de presión microscópica, digamos, de muy poca amplitud, pero que si pongo un micrófono hiper sensible, va a detectar eso, ¿no? Ojalá me acuerde, porque quiero escuchar lo que dice Pedro ahora, pero ojalá me Sí. acuerde de algo que quiero comentar respecto de escuchar cosas que pasaron y que no fueron detectadas por un micrófono. O sea, hay registros sonoros antiguos, o algunos registros sonoros de imágenes. Por ejemplo, yo puedo filmar, suponete que filmo, ya estoy diciendo lo que no quería decir, pero bueno, si filmo hay una cosa que me parece maravillosa, que es tangencialmente relevante a lo que vos decís, pero por ejemplo, hay filmación, yo filmo
bolsita de papas fritas. ¿Ok? Mm. La filmo sin micrófono. O sea, y grabo, después analizo la grabación. Se ha hecho esto. Y a partir de los movimientos imperceptibles de la superficie de la bolsa de papas fritas, hay alguien hablando en la habitación, pero yo no la escuché, porque la cámara no está, el micrófono no tiene apagado. Pero a partir de las vibraciones de esa bolsita, podés descifrar, lo que se dijo en esa habitación, ¿no? ¡Wow! Perdón, a través de la imagen de la A través de vibración la del imagen. paquete de las A través papas de la fritas. imagen, exacto. A través de la imagen oscila y esa oscilación es un reflejo del sonido que le pegó. Entonces vos, a partir de análisis de imágenes que no tenés sonido, podrías, mirando los objetos que pueden vibrar en la habitación, usar una bolsa de papa frita porque es algo bastante flexible, ¿no? Si ves la pared no va a vibrar tanto, pero entonces eso me parece maneras de desentrañar un silencio, ¿no? A través de la imagen. Yo lo que pensaba cuando preguntabas, Flavia, lo de si existe el silencio absoluto, es en los momentos en que he sentido los silencios más profundos, siempre terminé escuchando, bueno, como decía recién Alberto, ¿no? Terminé escuchando los ruidos de mi cuerpo y hay algo que yo lo llamo, en una metáfora radiofónica, la onda portadora, ¿no? Yo siento que hay, particularmente en momentos de estar meditando, ¿no? De hacer un profundo silencio en cuanto a no moverse y no generar ningún ruido real físico, y además de generar una quietud de pensamiento. En esos momentos, lo que suelo sentir, si el lugar es realmente un lugar muy calmo, como un silbidito muy agudo y muy sutil, que parecería ser como, a mí me gusta pensar que es como el hilo que conduce la conciencia. Seguramente debe tener una explicación mucho más concreta y específica, y debe ser que no sé qué cosa hace no sé qué, o qué presión de la sangre hace no sé cuánto. Pero me gusta pensarlo de esa manera, que es como el hilito que conduce esa magia que es la conciencia. Pero silencio absoluto no he podido escuchar en ninguna parte, porque de hecho en los lugares más silenciosos en los que estuve, creo que alguna vez estuve, no sé si en una cámara anecoica, pero sí en estudios de grabación, donde por ahí me quedaba solo en el estudio, cerraban las puertas y había un silencio muy rotundo. Apabullante. Sí, apabullante. Y esos silencios que no se dan en el mundo, porque siempre hay algún tipo de ruido en alguna parte. En los estudios se crea una situación bastante irreal. En el mundo no pasa eso, que no suene nada. Pero aún así, sí, claro, ahí escuchás los latidos de tu corazón, escuchás los movimientos más imperceptibles, algún hueso de una articulación que cruje. Sí, claro, no hay nunca silencio absoluto. Lo que hay es una ausencia de ruidos que distraigan, eso sí. O una actitud, incluso, una actitud de hacer silencio interior, que es otra cosa, ¿no? Más filosófico. Sí, bueno, el ruido de la cabeza, ¿no? ¿Cómo? El ruido que hace tu propia cabeza muchas Claro, veces. exactamente. Y en el estado meditativo, digamos, yo soy un practicante muy principiante en esto, pero uno desarrolla una alerta mayor a los ruidos, a los sonidos que lo rodean, ¿no? O sea, aun cuando son sonidos de poco volumen, las clases que yo tomo te hacen prestar atención cuando estás tratando de meditar a los sonidos, ¿no? A los sonidos sonidos a los que muchas veces estás anestesiado porque son sonidos ambientes o de ese tipo, ¿no? Sí, yo Claro, son lo que sonidos que recuerdo es, están siempre ahí. Claro. lo que recuerdo es cuando empecé a meditar,
la facilitadora o la iniciadora que me inició en la meditación, una de las primeras cosas que me dijo fue, no dejes que te perturben los sonidos ambientes, sino incorporalos a la experiencia, son parte de lo que pasa. Y fue un gran consejo, que lo uso hasta el día de hoy. Es algo como que ya se naturalizó y es un recurso o una herramienta que está ahí disponible siempre, ¿no? De saber que cada una de esas cosas que suenan son como si fueran una piedrita que cae en una laguna. Entonces uno lo que está haciendo al meditar es observar esa agua quieta de esa laguna que es la mente en reposo. Y el ruido de una puerta, el ladrido de un perro, un auto que pasa, el sonido del viento en las hojas, son como ondinas en el agua, pero son parte de la experiencia. Y no hay que resistirlas, hay que abrazarlas y dejarlas que sean, porque son parte de lo que pasa. Claro, que no sea un disturbio, ¿no? Bueno, a mí lo que me sucedió en estos días, que estaba pensando y pensando en el silencio mientras pensaba en para dónde iba a ir esta charla, que la única pregunta que tenía era la primera que hice, me pasó que, claro, para estar en atención a ver si había un silencio absoluto, yo entré siempre en estados meditativos. Era tanto lo que callaba todo lo interior mío, tanto, para poder ver si no escuchaba nada, que después me costó varias veces salir. Bueno, qué fuerte que es, qué importante que es el silencio para después percibir lo que no es silencioso. ¿Qué tan importante es el silencio en la música? Uf. Fundamental. Fundamental. Debussy decía que la música es el espacio que hay entre las notas. De alguna manera es hacerle un homenaje al silencio o al deliberado no sonar, ¿no? Ya que Bien. hablamos de que no hay silencio como tal, no hay silencio absoluto como tal. Pero en música lo que hay es una deliberación del sonido, en que uno decide tañir, golpear, cantar, lo que fuera, y generar un evento que es esa ondina que se expande en el agua, ¿no? y genera una forma de la belleza. El sonido es un gesto, pero ese gesto se da en un sustrato, y el sustrato podríamos llamarlo silencio, ¿no? Hay como se podría decir que es como un campo adelante de uno, y hay caminos que hace el sonido y te va mostrando lugares, enclaves de eso, pero hay como algo que se despliega primero antes de que esté el sonido. Y eso que se despliega, podríamos decir que es el silencio, ¿no? Es la pura posibilidad del sonido. Y después el sonido es esa deliberación, el gesto que dice, acá va a sonar esto ahora. Y yo creo que cuanto más deliberado es el artista musical en decir ese gesto, en hacer ese gesto, se hace más emocionante escucharlo. Me acuerdo una cosa que me dijo mi profesora de piano, Pichona Etlis, creo que fue, no sé si no fue en la primera clase, fue en una de las primeras 3. Porque muy al principio de todo me dijo, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver la diferencia que hay de tocar por tocar y de tocar deliberadamente. Me dice, vamos a hacer una prueba. Primero vas a tocar la nota que vos quieras y la vas a tocar como quien deja caer un dedo arriba de una cosa, ¿no? ¡Pum! Uh-huh. Y vamos a escuchar. Y después vamos a escuchar qué pasa si vos sentís con los 2 pies firmemente puestos en lugar de estar sentado, con la columna bien derecha, con una buena postura, con las manos a la altura correcta y sintiendo que está corriendo una energía a través de todo tu cuerpo como si fueran mangueras que no se tienen que doblar, porque si una las dobla demasiado el agua no pasa.
Bueno, tiene que pasar energía a través de tu cuerpo. Entonces, todas las articulaciones tienen que estar flojas y fluidas. Y con esa actitud vas a hacer un gesto en el cual tu deliberación de que suene esa nota se va a transmitir de la tecla al martillo, del martillo a la cuerda, de la cuerda a la caja del piano, y lo que va a salir es tu intención de la música. Hagamos la prueba. Y al principio dije, wow, ¿qué hago con toda esta explicación? Y dije, bueno, a ver. Y primero fue así, ¡pum! Como que se cayó, no sé, una araña del techo y golpeó una tecla. Y lo otro fue, bueno, a ver qué pasa haciendo el ¡pam! Y me caí de espaldas, pues pasó completamente otra cosa. Una conexión con un todo, ¿no? Sí, yo creo que es esa deliberación de la que hablaba antes, ¿no? El decir, esto es un gesto y va a romper el silencio por una buena razón. Vamos a pintar esto en este lugar que es como una tela vacía. Vamos a hacer este trazo, vamos a hacer una pincelada roja acá. Y en esa deliberación pasa algo, y ahí está el hecho artístico, ¿no? No en el tocar por tocar, no en el hacer un sonido porque sí, porque bueno, estoy delante de esta cosa que hace unos ruidos y la toco, sino decir, ahora es esto, ¡pum!, pasa esto. Y realmente pasa otra cosa. Se oye esa deliberación, se oye. Por otro lado, en la música también el silencio es una nota también, ¿no? Si uno piensa en la fermata de la Quinta Sinfonía, digamos. Eso es una nota, la que está sonando ahí, ¿no? Es un gran acorde de nada, pero de mucho a la vez, porque hoy, fíjate que es la casualidad, diciendo otras cosas de topología, me encuentro justamente en la topología lo que se hace es se estudia las propiedades de los objetos que son invariantes ante las deformaciones. O sea, yo puedo agarrar una taza y la puedo deformar continuamente como si fuese plastilina y la puedo convertir en un roquete. El roquete en Tucumán son los donuts, digamos, ¿no? Sí. Ah, mira. Ahora, el roquete tiene en común, o el donut tiene en común con la taza, que tiene un hueco. Ahora, ¿cómo se define un hueco? ¿No? ¿Qué es un hueco? ¿No? Y entonces, bueno, los filósofos empiezan a decir, bueno, cuando me como un roquete, ¿me como el hueco o no me como el hueco? ¿No? ¿Dónde queda el hueco? Yo pensé que me cuando había voy a comido comprar un roquete. gruyère, ¿me pueden vender un gruyère sin hueco? ¿Me pueden vender el hueco por separado? Bueno, la forma está definiendo lo que es el hueco. ¿No? Entonces, de alguna forma, el silencio es ese hueco temporal, ¿no? Cuando el hueco, estoy así tirando, ¿no? No, pero Eso que es el hueco espacial en la topología, el silencio tiene una cosa de, siendo la música o el lenguaje un fenómeno que ocurre en el tiempo, el tiempo sin el ruido es tiempo que está pasando y tiempo que importa en la narración, ya sea de una narración en código lingüístico, digamos, de verbal o en código musical, ¿no? Ese hueco que está ahí tiene una importancia suprema. Pedro habla de la pincelada roja, y a mí me encanta pensar en esas formas que son insinuadas, ¿no? Que uno piensa en los dibujos, eso que son en lo que la mitad del dibujo no está, pero la mente lo reconstruye, ¿no? Porque está tan bien insinuado el trazo que el resto, que es un vacío espacial, está hablando y haciendo reconstruir y contribuyendo a la reconstrucción mental de lo que falta. Y el silencio es en el tiempo, es lo que esa pincelada roja dice, y también dice por lo que no dice abajo, ¿no? Sí. Y volviendo, sí. Perdón, volviendo a lo que decías de ese silencio pregnante en la obra de Beethoven, el silencio le otorga un dramatismo a la pieza musical, ¿no? Porque uno viene escuchando sonido, y cuando de golpe el sonido para deliberadamente, uno escucha el ámbito en el que está sonando, de golpe la reverberación del lugar hace
el sonido cae como una cascada por esa reverberación, y cuando para de rebotar en esas paredes, se queda todo quieto, y eso es drama, eso es un punto, ¿no? En literatura. Dice, bueno, punto, acá terminó esta idea. Pausa, y ahora viene otra cosa. Eso es dramático. Si no, sería un discurrir continuo, y también puede tener, si es deliberado, puede tener un sentido artístico, pero muchas veces esa pausa es muy necesaria para entender el relato, y además para que tenga momentos dramáticos. Esos momentos de pausa son dramáticos. Y en esos momentos nadie está tocando nada. Qué lindo lo que el silencio cae, ¿no? Lindo eso. Sí, el sonido se cae y da lugar al silencio. Pero cuando ese silencio se pronuncia, es eso, se pronuncia. El silencio aparece y dice, esta música está ocurriendo acá porque yo lo dejo, porque yo la dejo, ¿no? Pero el silencio es ese sustento de todo. Y cuando se queda ese silencio, es sobrecogedor. Bueno, sin ir más lejos, la obra de John Cage, creo que se llama 4 minutos 24, 33 segundos. Yo ofrecí escribir un arreglo para guitarra, para tocarlo hoy, pero bueno, no sé, es medio larga. En la cual los ejecutantes están frente a una partitura y tiene 3 movimientos con tiempos determinados. Muchas veces lo que se hace es poner un cronómetro, y los ejecutantes están frente a sus instrumentos. Hay arreglos para orquesta sinfónica de eso. Y hay 100 personas adelante de sus instrumentos, y el director va cronometrando y marca la entrada del silencio, marca el cierre, y en cada movimiento así, hasta que se cumplen los 4 minutos 33 segundos. Cuando esa obra se ejecutó, comillas, cuando esa obra se interpretó, digamos, por primera vez, fue en Woodstock, estado de Nueva York, y hubo una revuelta. La gente se volvió loca, hubo gente que salió a los gritos airada, diciendo, echemos a estos sinvergüenzas de nuestro pueblo. Devuélvanme la entrada. No sabía esa. Yo pagué por música. Nosotros somos gente seria, y han venido estos atorrantes a hacer esta pantomima absurda. Se enojaron, y en realidad esa obra lo que está marcando es, ojo al piojo, que todo lo que está sonando es la obra, y los ruidos de la gente que se acomoda en las sillas, y las toses. a la distancia, las toses, todo eso es la obra. Estamos todos inmersos en una gran obra musical, en una gran obra artística. Escuchen con atención. Es una concepción que viene del Zen, pero mucha gente ahí en Woodstock se enojó mucho. Los arreglos para orquesta son geniales, con las posturas del director, es divino, me encanta. A mí me pasa con una, creo que es número 7 en re menor, soy muy mala y no lo tengo anotado, de Chopin. Hay una nota, hay una parte, es delirante, y hay una parte que hay como un cambio de tono muy marcado, y en el medio no pasa nada. Tan, 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 tan. Tan, tan. Bueno, pero en el medio de cada una de esas notas hay silencio, y llega el minuto, creo que es 3:20, y hay un paso entre una nota, un silencio, y la otra que me hace llorar. No hay vez que el silencio, ese silencio, me haga ¡cling! Y no son las notas, porque me pasa en el momento en el que no suena nada. Esa construcción, que es una construcción arquitectónica de la música. Hay arquitectura en esa música, son ventanas, son puertas, ¿no? Para que entre aire, ese silencio, esa falta de algo. ¿Qué pasa cuando un artista no lo puede manejar? Les doy un ejemplo, fíjense lo que les cuento, a ver si soy más clara. Paul Auster tiene una novela que se llama 4321, que cuenta la vida de un chico en 4 posibles vidas. O sea, es el mismo nene que nace en 4 familias con una diferencia mínima, y a partir de esa diferencia mínima
las 4 vidas se disparan para 4 lugares distintos. Entonces es interesantísimo, un novelón, vos querés primero leer, por ejemplo, el 4, decís, prefiero leer el 4, y después buscas el 4 de nuevo, buscas el 4 de nuevo, y te das cuenta que no te sirve leer sin ver qué le pasa a los otros. Lo interesante es ver cómo los 4 crecen. Uno de los 4 en un momento muere, ¿no? Entonces vos seguís leyendo, entristecido, porque ponele que es el 3, muere, entonces te empieza a contar de nuevo lo del 4, y cuando llega al 3, vos das vuelta a la página y dice 3, y hay una página en blanco. Mm. Y es desolador. Ese vacío, ese silencio, y yo la escuché leída por Paul Auster, y dije, ¿qué va a Wow. hacer acá? ¿Qué va a hacer acá Ajá. cuando llegue esta página? Y hace un silencio larguísimo en la lectura. Casi Wow. les diría, hace el silencio que le llevaría a leer esa página. Vos pensás que no están dando el audio, yo lo había leído en papel, sabía, lloré durante todo el silencio, y arranca con el 2. Bueno, ya el 3 no está más. Wow. ¿Qué pasa? Sí, fuertísimo. En la poesía, Pedro, con el silencio, en la escritura con el silencio. Eh, Ese lo que pasa es que hoy mientras me estaba duchando estaba pensando en esto, ¿no? Estaba pensando en la hermosa charla que íbamos a tener y en la alegría de encontrarme con ustedes. Y, y me quedé pensando en la poesía, me quedé pensando, me estuve preguntando a mí mismo, ¿no? Sobre esto de la deliberación, sobre cuándo la palabra es prosaica, cuándo la palabra solamente se refiere a hechos de la vida cotidiana y nada más, y cuándo deviene literatura, cuándo deviene poesía, mm, eh, o narración de alto vuelo. mm. Y pensaba que me vino a la mente, digo, a ver, ¿qué es lo más prosaico que uno puede decir? Pasame la sal, Sí, por decir algo, ¿no? sí. Y dije, no, un momento, porque pasame la sal, un escritor, una escritora, podría armar toda una situación. Por ejemplo, se me ocurrió una pareja que se está peleando vehementemente en la mesa de un restaurante, ¿no? Y llegan al punto de romper todo entre ellos. Ujú. Y la última frase del cuento, si fuera, pásame la sal, podría ser terriblemente dramática, porque podría significar, no me importa nada lo que acaba de pasar, podría significar, Vamos de nuevo. en medio de todo este dolor, ¿qué Mm, más te puedo decir? No te puedo decir más nada. Pásame la mm. sal y bueno, y esto es todo. O dejémonos de toda esta locura. Pásame la sal Pásamelas. y sigamos, Mm, ¿no? Podría ujú, significar todas esas cosas. Entonces, pásame la sal se convertiría en un hecho poético y sí. sería un golpe para cerrar un cuento. Mm, Y la poesía está hecha de esas cosas y la literatura está hecha de esas cosas. Es el contexto lo que le da a la palabra esa pregnancia, no es otra cosa. mm, Porque ujú, cualquier palabra puede ser eh, pedestremente cotidiana o se ujú. puede convertir en un evento artístico. Eh, Totalmente. y la poesía, bueno, por supuesto está hecha de eso, ¿no? La poesía es la búsqueda de que la palabra abra un mundo nuevo, abra un mundo posible, abra un nuevo significado o que abra múltiples significados a la palabra, que ya no pueda significar una sola cosa, sino que Ujú. el que está del otro lado de la página encuentre mundos posibles y ventanas posibles para abrir. Eh, Hay un poema de William Carlos Williams, lo voy a traducir, Los dice, duranos. no, otro, qué bueno los veranos. Dice, lo voy a traducir así, ¿eh? Se llama Solo para decirte, y dice, me comí las ciruelas Sí, está sí. ¿Qué dejaste? que habías guardado en el refrigerador y que probablemente estabas guardando para el desayuno. Perdóname, estaban Delicioso. deliciosas, tan frescas y tan dulces. ¿No?
hablando de pasame la sal. Sí, para mí lo de pasarme la sal es tremendo porque, bueno, primero que es el comienzo de un haiku, ya tenés ahí 5 sílabas. Pero, no, Bueno, Muy bueno, ahí está. tal cual. pero, Bueno, el silencio en el haiku. Después que contestes, sí, quiero que hables del silencio en el pero haiku. no, lo que decía Pedro, quiero agarrarme de eso porque es tan hermoso. A mí me vino a la mente o más de dos ideas, pero Borges dice en un momento, todos somos poetas en algún momento del día, ¿no? O sea, siempre hay algo que dijiste y que los escritores siempre están muchas veces anotando, porque yo me acuerdo una vez iba en el taxi en Buenos Aires y el tipo, había luna llena, íbamos por Libertador y dice, está limpita. Perdón, tengo el haiku, después se los digo. Bueno, este es increíble, ya te lo hizo al haiku, ¿me entendés? Sí. No. Pasame Bueno, la sal. Todo lo que dijimos mató las mieles. y está grabado, así que, bueno, esto va para largo, para largo. Y el tipo dice, ¿cómo era? Pasame la sal. Todo lo que dijimos mató las mieles. Muy bien. La sal y las mieles. Bueno, y el tipo del taxista dice, está limpita la luna. Qué hermoso. En el Cantar de los Cantares aparece la luna limpita. Y el tipo se la tiró ahí como, ¿no? Como si nada. Y Bradbury, tengo un libro de Bradbury sobre consejos para escritores, y él habla de que su abuela, describiendo cómo pasaba el tren por la casa, en no sé dónde era él, no sé de dónde era Bradbury, pero me acuerdo. Era poesía lo que decía ella cuando describía cómo pasaba el tren, o cómo levantaba el agua, o cómo, ¿no? Así que bueno. ¿Sí? Bueno, a veces en el habla de la gente de los pueblos, de los pueblitos más chiquititos que están por allá por la montaña o por allá por el campo, no sé qué, en el habla de esa gente hay una poética y hay una cosa, no sé si será porque es gente que está acostumbrada a que la copla es una cosa que está cercana, el inventar una copla, o el agregarle un par de frases a una copla que ya anda dando vueltas por ahí, porque la copla sabemos que es una cosa popular que cada uno y cada pueblo le va agregando cosas distintas y nuevos modos. Si alguien dice, se me ocurrió una estrofa nueva, o no dice nada, simplemente la canta, y nadie le pregunta si es de él o de ella. Uh-huh. Se presupone que o la escuchó por ahí o la acaba de crear, y es así, y nadie pregunta nada, y todo es de todos. Uh-huh. Tal vez venga un poco de ese arte espontáneo de la copla, tal vez de la belleza del contacto continuo con la naturaleza, pero hay un habla en los pueblos que está pegadita a la poesía, o mejor dicho, vive adentro de la poesía. Sí, y tiene que ver mucho con el silencio, porque los que somos citadinos, bueno, por lo menos a mí me pasa, yo disfruto mucho el silencio, en lo personal, disfruto realmente, paso horas en silencio, pero cuando viajamos a lugares así o a pueblos del interior, el silencio, la gente es más silenciosa, o sea, se puede estar en compañía en silencio y no se llena el aire con palabras porque sí. Se dice algo cuando se tiene que decir. Sí. Qué importante eso, ¿no? Tengo que confesar que antes para esta charla estuve revisando textos que hablan del silencio, y uno que yo ya lo había pensado, por supuesto Stevenson lo dijo antes que yo, pero es algo que yo había pensado, y es el hecho de que si vos podés estar con alguien 30 minutos en silencio, es porque ya sos amigo. ¿No? Claro. Claro. Sí, 30 minutos yo diría que sos hermano. Pero ya sos hermano. Sí, hermano. En buen tucumano, Claro, hermano. Si no, tenés que empezar a decir, che, qué lindo que la madera esta, ¿de dónde? Claro. La mesa, ¿no? ¿No? Linda la madera, ¿viste? Sí, ¿viste? La madera, ¿qué? El silencio es filosófico. Pero la manera en que habla el silencio en ese sentido, si vos podés estar Claro. con alguien, el silencio no te perturba, ya eso es la puerta de la amistad. O sea, ya está la amistad. Como Sí. dice, Bueno, 30 minutos. Hay que cronometrarlo, digamos, después tabulamos. Pues. hay silencios y silencios, ¿no? Porque hay silencios entre las personas que son tensos, son duros, son difíciles, son silencios que pesan,
un planeta entero. Pero hay otros silencios que son belleza. Hay silencios de estamos juntos y no hace falta decir nada. De complicidad, Y claro. esos silencios son belleza absoluta, esos silencios son confianza absoluta, esos silencios son de... No hace falta hablar del tiempo, no hace falta hablarse de nada, porque ya hablaremos cuando haga falta, pero ahora está bien así. Está todo bien así, sí. A mí eso me parece súper interesante, el silencio, y una pregunta que hacía y después yo misma deformé cuando empecé con lo de Paul Auster es, ¿qué pasa con los artistas? Pienso, por ejemplo, en el cine de Hollywood, cuando se piensa que nunca terminan bien las películas de Hollywood, que no es cierto, pero hay muchas que no, porque pareciera como que no se le puede dar un cierre, porque no se soporta la nube del no saber, dirían, ¿no? Los filósofos, sino necesitamos tener todo controlado. El silencio en el arte, en la poesía, en la música, pero también en la pintura, es la ausencia de todo. También determina el grado de capacidad de tener algo para decir del artista y jugarse a decirlo en esas palabras, notas, rayas, que son las que va a decir, sin necesitar llenar todo para que parezca que se está diciendo algo. ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí. No sé, vos dijiste la pintura, yo pienso en el cuadrado blanco de Malevich, que es una especie de versión de los 4 minutos 33 segundos de Cage, ¿no? Es un cuadrado blanco que es más súper histórico, digamos, ¿no? Lo puedo comprar me voy y me compro una tela y lo cuadro, pero bueno, hay que hacer eso, hay que enuncia y dice millones de cosas, ¿no? A eso voy, a ese grado de valentía. Claro. Sí. Bueno, yo creo que con respecto a Hollywood como fenómeno de cultura de masas y eso, ¿no? De algo que nos alcanza de alguna manera a todos en el mundo, o a casi todos, creo que hubo un cambio muy radical en los años 60, ¿no? Que fue parte del cambio que hubo cultural en el mundo en los años 60. Un cambio muy fuerte. Y yo creo que hubo un cambio hacia el poder tolerar la incertidumbre. Claro. ¿No? Y hacia el poder tolerar no necesitar explicar todo. Exacto. Y que queden cosas abiertas. Los personajes que tienen matices aparecen recién en esos años en las películas de Hollywood. Sí. Y aparecen, me atrevería a decir, aparecen en gran medida en la concepción de la vida que tenía la sociedad. Porque la gente, creo que a la gente le quedaba más cómodo que la gente fuera buena o mala. Sí. Se complejizan los personajes, decís. Sí. Se empieza a complejizar todo y empiezan a aparecer aristas, y la gente que es buena tiene algún lado oscuro y la gente que es mala tiene algún lado querible. Y eso recién empieza a aparecer en los 60, porque creo que empezó a aparecer una tolerancia a la incertidumbre que antes no se daba. Y yo creo que en gran parte, es resultado del arte. Yo creo que la literatura de los años 50, la literatura de posguerra y la música de posguerra y el cine de posguerra empezó a dejar esas puntas abiertas y empezó la sociedad a acostumbrarse a la posibilidad de eso, de que todo sea mucho más complejo y todo sea mucho más difícil de meter adentro de una cajita, es decir, los buenos por acá, los malos por allá. Y eso abrió un montón de nuevas posibilidades, entre las cuales está el bancarse el silencio, bueno o malo, como venga. Sí. Sí. Silencio político Una también, obra, ¿no? Una obra como 4 minutos 33 segundos no podría haberse escrito sin haber ocurrido antes la Beat Generation, sin haber ocurrido, qué sé yo, el neorrealismo italiano, sin haber ocurrido un montón de cosas, sin haber ocurrido la pintura, sin haber ocurrido Pollock. No podría haber pasado. Claro, es una reacción forma parte de una onda, de una tendencia, ¿no? De lo que es posible decir. Exacto. Sí. Y además un acercamiento, yo creo, de Occidente hacia Oriente, que creo que es clave. En los años 50 y 60, muchísimos artistas se acercaron a Oriente como una fuente de inspiración y como una posibilidad de entender el mundo y de vivirlo y entenderlo de otra manera. Y Oriente tiene un gran respeto por el silencio.
de Oriente nos viene esta tradición de sentarnos a meditar, por ejemplo. Claro. Que es un callarse la boca y dejar que ocurra, y no explicar nada, y dejar que todo sea como es. Y ese es el gran evento, ¿no? En el Zen directamente lo llaman sentarse, ni siquiera lo llaman meditación. Zazen es ir y sentarse, punto. Más nada. Para que no tengas expectativas, para que no te quedes con la idea de que va a bajar un ángel. No, no va a bajar nadie de No. ningún lado. Te vas a sentar a estar en silencio y punto. Y yo creo que eso... A ver si podés. Claro. A ver, bancate esta. Todavía estoy intentándolo, pero bueno, estoy en eso. Bueno, pero yo creo que Occidente recién pudo, en gran medida, pudo amigarse con esas ideas a partir de los años 50. Por supuesto que hubo adelantados antes, ¿no? Antes en el siglo XX. Pero antes del siglo XX prácticamente eso no ocurría. Occidente estaba en su propio viaje y Oriente era una cultura completamente diferente a la cual no se le prestaba mayor atención. Y en el siglo XX eso cambió, felizmente para todos, porque es impresionante lo que hemos aprendido de toda esa cultura. Inclusive hay una revalorización más reciente, diría yo también, ¿no? Porque todo lo que es mindfulness y o sea, toda la neurociencia ha encontrado que, así como ciertas plantas medicinales que eran conocidas por pueblos ancestrales fueron, digamos, validadas, por así decir, por la bioquímica, mucho de lo que es la neurociencia actual encuentra que todas las técnicas de meditación y que vienen de mucho tiempo en Oriente son completamente compatibles con lo que se entiende hoy de cómo funciona la mente, de cómo el mindfulness, la conciencia de estar en el momento, cómo te alivia el estrés, cómo te conecta con el mundo, ¿no? O sea, es una nueva vuelta, me parece, a eso, ¿no? Porque yo tengo que confesar que también entro en eso porque veo que hay un fundamento... Científico. Claro, un fundamento, digamos, verificable, ¿no? Claro. Claro. Y la verdad que es increíble. Es una práctica. Todavía es como tocar un instrumento. Estoy recién aprendiendo el re Villa Gesell. Pero, como dice acá el maestro. El re Villa Gesell. Sí. ¡Qué gran concepto! No. Necesito Es que muy toques, bueno. necesito que toques el re Villa Gesell. Agarrá una guitarra y tocame el re Villa Gesell. Ya sabes de qué estoy hablando. Pedro sabe de qué estoy hablando. Agarrá la guitarra y tocá el re Villa Gesell. No, pero acá Por favor. toca la voz, porque ya sabe exactamente, la tiene más cerca. Ese. El re Villa Gesell, El del fogón total. en la playa, digamos, ¿no? Cualquier cosa arranca con re Villa Gesell. Bueno, ahí estoy, digamos. Después hasta que llegue a tocar Mañanas la chacona. campestres, sin ir más lejos. No se rían de mí que yo estoy por el re Villa Gesell de verdad. Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Nada de malo con el re Villa Gesell, ¿eh? Nada de malo, todo lo contrario. La mayor, escuchame. Por algún lado se tiene que empezar. Perdón, ¿puedo emitir una cosita? Porque me dejaste una cosa picando, Rojo, que cuando hablaste de estas plantas sagradas y la cuestión. Yo creo que no podemos tocar el tema del silencio sin hablar del tema de la embriaguez, ¿no? De los estados de conciencia ampliada o de conciencia diferente, ¿no? No me gusta usar la palabra alterada porque cuando se dice alterado muchas veces suena más como adulterado que alterado en sí. Por eso prefiero ampliado. Y yo creo que en esos estados que lo puede propiciar un vinito, lo puede propiciar el cannabis, lo puede propiciar el sentarse a meditar, lo puede propiciar el prestar verdadera atención frente a una obra de arte, y varias cosas más. Creo que eso, de alguna manera, lo que hace es la imagen que me venía era como la de elevar el piso de base de la conciencia, ponerlo en otro lugar.
como si partiéramos de un escalón distinto, como un andarivel diferente, ¿no? Como si, y acá voy a citar una cosa que es muy graciosa, ¿se acuerdan de, ¿cómo se llamaba este muchacho? El Rat Pack eran Sinatra, Sammy Davis Jr. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama el otro? Me sale Se me escapó ahora. Dean Martin. Dean Dean Martin, Martin. eso. Se asustó mi gata. Dean Martin creo que fue el que dijo, el problema del mundo es que siempre está 3 whiskies abajo de uno. ¡Estoy de acuerdo! Y un poco, me parece una buena imagen para pensar esto del andarivel, ¿no? Abajo, arriba, al costado, no importa hacia En otro dónde. lugar. En otro lugar, pero esta idea de que nuestra conciencia habitual está puesta en un lugar y está habituada a recibir determinados impulsos, determinados estímulos, y nosotros solemos responder más o menos siempre de la misma manera. Ahora, cuando entra a tallar algo que nos rompe esa habitualidad, pasa algo particular. Yo me acuerdo de hace 4 o 5 años estuve en un museo en París donde está el autorretrato de Van Gogh. Y me paré delante del tipo, porque no es una pintura, es el tipo, y me puse a llorar. No lo pude evitar. Me partió el alma. Porque en esa pintura está comunicado algo que va más allá de lo habitual, que va más allá de lo ordinario, de lo cotidiano. El tipo comunicó qué era ser Van Gogh ahí. Y está ahí. Y si vos te parás y los mirás, el tipo te lo está diciendo. Te mira a los ojos y te está diciendo, yo vivo esto, me pasa esto. Y es absolutamente conmovedor. Y esas cosas ponen el piso en otro lado. De golpe el mundo se difumina Desintegra. y te quedás frente a esa imagen, o te quedás frente a una pieza musical, o te quedás frente a un atardecer y decís, claro, sí, sí. A mí, bueno, esto ya lo hablamos con Pedro, pero igual es fantástico para mí. Yo quiero acotar que la conciencia ampliada es, porque nosotros hemos charlado de esto y de alguna forma los artistas, los científicos, la gente que está impregnada de la realidad, de las distintas dimensiones de la realidad en lo cotidiano, ya partimos de una realidad ampliada. O sea, yo siento que cuando leo los relatos de la gente que hace microdosing y qué sé yo más o menos que estoy ahí ya. Entonces estoy esperando el momento de probar el microdosing porque, ¿no? Porque quiero decir, el arte, la ciencia, la pintura te ayuda a ver cosas que de otra forma no verías, la música te enseña a escuchar cosas que de otra forma no escucharías, la física, la ciencia te hace percibir fenómenos que de otra forma no percibirías y te agrega píxeles a la experiencia de vivir. Y muchos, digamos, por supuesto que para vivir tenemos que anestesiarnos de un montón de fenómenos de la realidad y ser indiferentes, porque si no, no podés transcurrir y, qué sé yo, invertir en la bolsa. Pero, o laburar, pero hay una instancia de esa ampliación de la realidad de que habla Pedro, a la que uno accede con sustancia porque a veces te necesita y las sustancias también activan cosas que de otra forma no se activan, pero también la experiencia cultural de la poesía, de la ciencia, de la pintura, del arte, activa lugares, ¿no? Sí, que nos sin lleva... duda. Y Bueno, sobre todo las tenés que vivir en silencio, porque te convocan a un silencio, incluso, o sea, te dejan sin palabra. Te pasa que por más que quisieras decir algo, no podés. Y eso para mí es súper atractivo también. O sea, estás frente a una obra de arte que te... Es tremendo esto que acaba de decir, porque yo tenía... Sí, sí.
Y decís, y no hay nada que yo pueda decir, ningún ruido que pueda hacer, ni nada. Me pasó una vez con Isabela muy chiquita, la llevé a una muestra de Caravaggio en el Museo de Arte de Buenos Aires, de Bellas Artes. Y estaba uno de los cuadros de Caravaggio sobre San Jerónimo, que es el patrono de los traductores, que tradujo la Biblia. Y en un momento Isa tendría 4 o 5 años y se empezó a meter adentro del cuadro. O sea, yo la veía que se estaba metiendo dentro del cuadro. Se estaba realmente metiendo dentro del cuadro. Su gesto, la boca abierta, y después de un rato de mirar y mirar, lo quería tocar y dice, ¿ese señor está ahí? ¿No? Wow. Pero todo eso transcurrió en un silencio que era un agujero negro. No, fue muy perceptible para las dos. No podíamos. Y ahí te das cuenta de la importancia también de lo que el arte provoca, que es este silenciamiento de la mente. Sí. Porque vos esto que decís de Van Gogh, o yo, por ejemplo, el año pasado la hice pararse delante de Pollock, estábamos en el Museo de Arte de Nueva York, y yo dije, mira, gorda, para entender a Pollock hay que quedarse mirando un buen rato en silencio, pues si no, no sirve. Y se paró, y la tuve ahí 15 minutos, y después no la podía sacar. ¿No? O sea, y el arte, esto que decías vos recién, Alberto, me parece, si hay algo que genera, es la posibilidad de la contemplación en silencio. Yo cuando cantás una canción en un recital y terminás de cantarla, y por 4 o 5 segundos nadie aplaude. Te ha pasado, Pedro, 1000 veces. Y después sale el aplauso. Pero terminás la canción y está todo el mundo como, Que es un silencio que habla, ¿no? exacto. Pero vos sabés que lo que estaba diciendo para mí del arte como la parte silenciosa del asunto es que para mí la poesía en gran medida es el intento de expresar lo inexpresable, y hay cosas que cuando las expresás pierden su esencia, ¿no? El punto 7 del Tractatus, mi viejo era, perdón que cite a Wittgenstein, mi viejo era muy wittgensteiniano, y yo por osmosis recibí a Wittgenstein en mi casa, y el punto 7 del Tractatus es aquello de lo que no puedes hablar, mejor te quedas callado, tenés que quedarte callado, ¿no? Y hay todo, o sea, en la física cuántica, por ejemplo, cuando antes de la medición hay cosas raras que están pasando que antes de observar el sistema, no sabemos bien qué pasa ahí, si la partícula está en varios lugares a la vez, si es una partícula de una onda. Cuando la observas está en un cierto lugar, pero antes, mejor quedarse callado sobre lo que está pasando antes, ¿no? Inclusive se llama, algunos hablan de la interpretación silenciosa de la física cuántica, ¿no? Wow. De quedarse callado, porque bueno, y yo lo hago la intersección con el punto 7 del Tractatus, ¿no? De que de aquello de lo que no podés hablar, es mejor callar, ¿no? Y lo até con eso que decías, en el arte hay una experiencia que te llega por varias dimensiones que el lenguaje hablado por ahí lo perturba. Y Yupanqui dice algo así, le tengo rabia al silencio. ¿La tienen esa? No. Yo la tengo acá, la copié, pero después si quieres la No, puedo no, decir. ahora. Pero yo no me la sé de memoria, pero le tengo rabia al silencio por todo lo que perdí. Que no se quede callado quien viviera feliz. Perdón, le tengo rabia al silencio por todo lo que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí, y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí y a fuerza de ser callado me consumí. Esa es la... Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Está buena, ¿no? Eso es, claro. ¿No? Es Hermoso. fuerte, sí, sí. Hermoso. Acá me rabia al citan, silencio. acá me citan a Caetano, mejor que el silencio, solo Joao. Ah, mira. Sí. Hoy pensaba también, hablando de Yupanqui, me sonaba esa frase hermosa de no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar.
No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo. Tengo más. Que es el silencio dolido, ¿no? Es de quien no quiere silencio porque si no su pensamiento se va a ir a donde él no quiere ir, al lugar del dolor. Es alguien que prefiere oír el ruido de los ejes de su carreta, porque el silencio si no lo va a llevar a su dolor. Qué gracioso porque, sí, porque mi silla hace ruido. Y yo siempre digo cuando me cargo, porque yo hago charlas por Zoom acá y siempre me dicen, engrasalo engrasa el asiento. Y yo digo, porque no engraso mi silla y me llaman abandonado. Y yo pienso mejor así. ¿No? Con el ruidito. Sí, no. Todo me dice, engrasá tu silla. No, escúchame. Si a mí me gusta que cruja, ¿para qué la quiero engrasar? ¿No? ¿Qué es lo que más disfrutan? Sí, Pedro. Perdón, por lo que decías, Alberto, de lo de la ciencia, ¿no? y de la física cuántica y toda su maravilla asombrosa. Me acuerdo que con muchos colegas músicos a principios de los 80s estábamos muchos fascinados con la obra de Castaneda. Oh, ¿no? Claro que sí. Y con lo que decía de lo que él llamaba parar el mundo, que era parar el relato, el discurso interior en el cual uno se cuenta a sí mismo su propia historia y cómo es el mundo y cómo está armado. O sea, salirse de la estructura de lo que la sociedad te cuenta de cómo son las cosas. Y toparse con la realidad a través de desestructurar, a través de sustancias, de lo que fuera, a través de irse al medio del monte, en medio de la noche y enfrentarse con sus miedos. Y unos pocos años más tarde, me acuerdo, estábamos de gira con el grupo de Pat Metheny y creo que fue el querido y recordado Lyle Mace, que se apareció con un libro que era En busca del gato de Schrödinger. Sí. ¿No? Que Schrödinger es el que habló de esta paradoja que ahora le decimos a Alberto que nos la recuerde exactamente, pues por supuesto la va a decir mucho mejor que yo, pero que es una como de las claves de las controversias que presenta la física cuántica. Y me acuerdo que estábamos todos, después Lyle le regaló el libro al bajista, Steve Rodby. Steve Rodby me dijo, tenés que conseguirte este libro porque es tremendo. Y lo conseguí. Y estábamos todos de gira leyendo física cuántica, alucinados. Alucinados. Y era como que, y lo que nos asombraba y lo que decíamos entre nosotros era, qué susto, qué asombro y qué alivio que el mundo sea así de complejo y así de inasible. Menos mal, porque el mundo de alguna manera nos está demostrando que es una obra de arte. Y muy sutil, increíble. Contanos por favor lo del gato. No, lo del gato ya lo dijiste, digamos, la paradoja central de la física cuántica es que si uno habla de esto, cosa que algunos dicen que no habría que hablar, pero las partículas microscópicas están simultáneamente en dos lugares a la vez, o pueden estar aquí y aquí a la vez. Entonces, pero no hay manera de prevenir que a medida que uno va aumentando el número de partículas, dos colecciones de partículas estén simultáneamente en dos estados posibles a la vez. Entonces, lo que Schrödinger concibe para cuestionar todo esto es una caja donde hay un gato, pobre gato. Esta ha sido gradualmente modificada porque, un gatito? Claro, no, pero entonces hay un evento cuántico que ocurre dentro de la caja que dispara un mecanismo que activa un veneno que mata al gato. Ahora, ese fenómeno cuántico es un fenómeno microscópico, o sea que puede haberse, en un cierto momento está simultáneamente en haberse activado y no haberse activado, ¿no? Entonces, si se activó, muere el gato. Si no o se desmaya, digamos. O si no se activó, el gato está tranquilo. Entonces, lo que la física cuántica predice es que hay posibilidad de que el gato esté simultáneamente vivo y muerto, o vivo y desmayado, ¿no?
Y no hay manera de salirse de eso. Claro. Perdón, y que hasta que uno no mira, no se Hasta que uno, determina el estado en el que está. Que el exactamente, observador exacto, determina el estado exacto, del resultado. exacto. Y eso es tremendamente asombroso. Es tremendamente asombroso. Ahora, el observador puede ser un aparato de medición o puede ser un ser humano cuya conciencia pasa de no saber a saber. En fin, entonces pero qué gracioso que el grupo de Pat Metheny, mientras tocaban First Circle en Tokio, estaban leyendo, cuando que Pedro estaba cantando. Sí, y alucinados vivos. Qué divina historia. Qué divina. Pero digo, lo traigo a colación porque me Claro. pareció hermoso lo que decías vos recién sobre el arte y sobre la ciencia, Sí. que en definitiva son modos del asombro ante la magia de vivir y ante la magia del universo, ¿no? O sea, estamos ante una cosa prodigiosa, que es el hecho de estar vivos y estar conscientes, y este mundo en el que estamos y del que somos parte es una cosa absolutamente mágica y asombrosa y bella y profunda y tal vez en el fondo último inexplicable. Y lo que Muy hacemos es probablemente. como tirar manotazos a decir, a ver qué más encontramos y a ver qué más modos de explicarnos lo que pasa encontramos. Pero yo creo que en el siglo XX en particular se ha llegado a un punto de que la explicación no se puso restrictiva, ¿no? Tal vez en otros momentos la ciencia trató de explicar todo, tratando de encontrar el modo último de explicar absolutamente todo. Y hoy creo que hemos alcanzado un nuevo grado de humildad, de decir, tal vez no todo pueda ser explicado hasta el final. Tal vez haya un punto en el cual se nos vaya de las manos y no podamos decir cuál es la realidad última. Qué loco, ¿no? ¿Digo bien o digo mal, Alberto? Bueno, yo voy a citar, yo tenía una frase anotada acá sobre el silencio de Carta de Corintios que es, pero ya que lo decís, me trae a colación otra frase de Pablo en la Carta de Corintios que dice, voy a citar la Biblia acá en vez de citar a Schrödinger, el tipo dice, para mí es algo que es, cuando en parte conocemos y en parte profetizamos, y cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. O sea, siempre vamos a conocer en parte, dice, y todo lo que nos indica la ciencia es que siempre vamos a conocer en parte. A mí me encanta la frase que dice Borges, con la que estoy en desacuerdo, que él dice, yo he tratado de ser religioso, pero no he conseguido, ¿no? Yo naturalmente no puedo ser religioso porque me cuestiono muchas de las cosas hacia de un Dios monoteísta, no concilio mis ideas con eso, pero me cuesta no ser religioso. O sea, veo, al otro día hablamos con Pedro, hay un nido de tordos en la canaleta de mi techo. Los tipos construyen el nido, colaboran la torda con el tordo, viene, trae ramitas, trae comidita. ¿Quién le enseñó? O sea, yo sé que hay una explicación evolutiva, que de algún conjunto de átomos de una supernova después de la evolución, es que te entre en la panza esa idea. Es muy difícil. Es muy difícil que vos... O sea, yo sé que hay una línea que va de átomos de cobre y carbono que terminan en el tordo haciendo un nido. Pero es alucinante. Y encima, además de ser un problema abierto de la ciencia, ¿cómo sabe el tordo que nadie le enseñó? ¿Dónde está el conocimiento innato del hornero? Que no se comunican información entre ellos como nosotros, cultural, no tienen libros, no tienen internet, no van a Google a ver cómo se anda un nido, ya lo tienen adentro, ¿cómo, no? Entonces hay vos sabés que, y yo, a propósito de eso quería citar una frase de un libro que tengo allá atrás. Einstein tampoco era religioso en el sentido monoteísta, pero la biografía de él clásica es sutil es el Señor, ¿no? Porque él subtle is the Lord, o sea, él que no era religioso, tiró esa frase, porque vos ves el mundo como es, cada vez que más aprendes, es increíblemente sutil todo el movimiento, todas las reglas que hacen que una flor tenga la forma que tenga, que
que nosotros existamos, que los planetas sean como son, es increíblemente sutil, y yo creo que nosotros estamos cableados para algo, hemos evolucionado para hablar y que estar callados en la sabana, y qué sé yo, si este cacho de gelatina de 500 gramos es capaz de entender todo eso, ¿no? ¿No? Sí. Vamos a ir cerrando. Después podemos Pero seguir, pero vamos a ir esto estaba cerrando. empezando recién. Me quedan un montón de Sí. citas. Tengo un montón de Sí. citas acá. ¿Querés alguna cita más leer sobre el silencio? Yo hay una que me sé de memoria que me encanta, que es la del Fin en Borges, que habla de la música y habla del silencio. Para mí habla del silencio y habla él dice, a veces me acuerdo porque hay un momento de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice. ¿O acaso lo dice infinitamente y no lo entendemos? ¿O acaso lo entendemos y es indescifrable como una música? Para mí resume lo que es la música y lo que es el silencio, ¿no? Qué hermoso. Qué maravilla. Sí, está en el Fin. Qué maravilla. Sí, para mí habla de la filosofía de la música, de la filosofía del silencio, y habla de la llanura y todo eso. Qué bello. Esa síntesis hermosa De la idea del infinito. Quiero que me den una definición, cada uno de los dos, de qué es el silencio para ustedes, en lo más íntimo y lo más personal, en su foro más íntimo. ¿Qué es el silencio? Mira, si me lo preguntas mañana te voy a decir otra cosa, si me lo preguntas dentro de 2 horas, pero lo que me viene hoy, después de haber charlado con ustedes, extraordinario, esto faltó la putanesca, pero igual, para mí es esa especie de aglutinante de la amistad, digamos, ¿no? O sea, me viene a la mente todo el silencio que habla y que configura la relación entre dos personas, ¿no? Hay infinitas maneras de decir, de invocar al silencio en este momento. Pero si tengo que invocar a uno, es quedémonos callados y vamos a ver cómo, sin destruir el silencio, seguimos íntimamente vinculados, ¿no? Esa es la que me viene hoy, ahora. Sí, me gusta y concuerdo. Yo diría que es como una mano extendida. Es como una invitación del asombro a seguirlo, a meternos en el viaje. El silencio es posibilidad, es una alfombra mágica a la que nos podemos subir y encarar el viaje. Y no importa dónde lleguemos, hasta dónde lleguemos, qué podamos encontrar o no, pero lo importante es subirse ahí y viajar y no tenerle miedo a esa posibilidad abierta, porque el silencio es eso, es todas las posibilidades a la mano. Y lanzarse a eso es un acto de coraje, y como todo acto de coraje es un acto de amor. Amén. Gracias. Qué necesarios son esas palabras hoy. Yo estoy acá en Estados Unidos y son palabras necesarias, boludo. Estamos viviendo, ya sé que hay que cortar, qué sé yo. Estamos viviendo un momento muy complejo del mundo, ¿no? Muy complejo. Muy complejo y esas palabras, vos sé que tengo anotada una frase que quería leer, pero un concepto. Los pitagóricos exigían a los estudiantes que estén 5 años en silencio antes de pertenecer al grupo de que Pitágoras los admita. No sé si ya está cortado, esto no importa, pero hace tanta falta un silencio en este momento en Estados Unidos, en el mundo, pero en este país, que estamos viviendo, o sea, Estados Unidos está viviendo un momento, el presidente que está diciendo, acaban de matar a una persona y está mandando el ejército. El ejército que nunca ha estado en la calle, salvo en una situación anómala en Arkansas.
estamos extrañando mucho el silencio. Acá, yo lo extraño mucho. ¿Cuándo fue eso? ¿En Little Rock? Claro, cuando las estudiantes de secundarias no pudieron, Los 9 del Little Rock. claro, cuando no pudieron entrar, es la única vez que creo que está en registro, porque el gobierno estatal de Arkansas no quería dejarlas entrar, entonces El presidente mandó a las fuerzas el presidente nacionales. mandó a las Fuerzas Armadas para que las dejen entrar al colegio. Sí, Este perdón. tipo está mandando a la Fuerza Armada para reprimir a la población que está reaccionando ante un Exacto. crimen. Perdón, Alberto, fue exactamente lo opuesto. El gobierno federal actuó a favor de las personas, no para reprimir, sino para abrir una posibilidad. Hoy están en la situación inversa. Eso es lo terrible y eso es lo doloroso. Estuvieron allí un año para defender que estos 9 chicos entraran en la escuela. Y Paul McCartney escribió Blackbird, dedicado a los 9 del Little Rock. Blackbird siendo las niñas Bird, como se decía en esa época las chicas en Inglaterra, y Black, bueno, la idea del mirlo, ¿no? You were always waiting for this moment to be free. O sea que no Parece que sabía no eso. aprendimos nada. Bueno, ahora que escribí Orange Monster. No, sí, perdón, yo creo que sí aprendimos. Yo creo que sí aprendimos. No quisiera que nos quedemos con una sensación de que el tiempo que ha pasado Fue en vano. en la civilización ha sido en vano y que nuestras sociedades no han aprendido nada. Y esto lo hablaba anoche con un querido amigo. No es lo mismo lo que pasa hoy que lo que pasaba hace 50 años, hace 100 años o hace 1000 años. No es lo mismo. Hemos aprendido un montón, hemos aprendido mucho, hemos avanzado mucho. Falta cantidad, pero hay una conciencia muchísimo mayor de la dignidad humana, de la dignidad de la vida, no solamente de la vida humana, de la dignidad de toda la vida en el planeta, de la maravilla de este jardín que es el mundo, que lo tenemos que cuidar. Nos hemos dado cuenta de eso, nos hemos dado cuenta de nuestro impacto, muchas veces negativo, en este hermoso jardín, que es nuestra casa, y nuestro único lugar en el universo hasta donde sabemos. Y estamos aprendiendo lo importante que es cuidarlo y preservarlo para las generaciones que vienen, y no pensar solamente, no mirarnos nuestro ombligo y pensar yo voy a vivir durante no sé cuántos poquitos años más y después qué sé yo. No, estamos aprendiendo a que después tiene que venir mucha otra gente, tiene que venir mucha otra vida que tiene que pasar por esta experiencia. Y eso lo hemos aprendido. A los golpes, a las piñas, como sea, pero lo hemos aprendido. Y yo creo que estas situaciones terribles que vivimos un poco cíclicamente son como estertores de un sistema, son, a pesar de lo dolorosas que son circunstancias que van a terminar de ocurrir, van a terminar de pasar. Y yo creo que todavía hay un número de gente, un número de personas que todavía necesitan aprender ciertas lecciones para ser más abiertas, para ser más humanas, para ser más inclusivas. Y creo que estas cosas un poco son como esas burbujas que quedan en la olla, ¿no? Pero creo que lo que estamos cocinando está bueno para el futuro. Y tenemos que asegurar ese futuro. A mí lo que me llamó la atención en ese sentido fue la reacción espontánea, porque decís, bueno, somos una gran mayoría en el mundo que estamos en desacuerdo con lo que pasó, digamos. Somos los más. Digamos, los menos hacen ruido, pero los que más, somos los más los que creemos en la igualdad de oportunidades, en la necesidad de aceptar al otro tal como es, y respetarlo, y de que te acepten y de que te respeten. Somos más. Me parece que en ese sentido sí hay un cambio. Somos mucho más que antes. Y es como vos decís, por ahí quedan ciertos resabios, hay gente que aprende de manera más lenta. Sí, es muy lindo todo, estoy totalmente de acuerdo, pero el avance de nuestra conciencia, de nuestro sentido de igualdad, es un avance que no es totalmente monótono. O sea, estábamos acá, ahora estábamos allá, pero es un avance así, ¿no? Rugoso. Y
y estamos acá ahora. Estamos tratando o sea, la pendiente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Pedro. Y estamos muchísimo, cada año estamos muchísimo mejor. Pero en esa, es como las fluctuaciones, ¿no? Sí, Estamos en pero un... es que en esas arrugas está lo humano, Alberto. Sí, sí, pero... Están las idas y vueltas que tenemos, están los achiques que tenemos, de acuerdo. y es entendible porque somos muchos en el mundo, y no todo el mundo, como decía Flavia, no todo el mundo va entendiendo a la misma velocidad o de la misma manera. Hermosa visión. Cada uno necesita su tiempo y su manera de llegar, y yo creo que tenemos que ser pacientes y tenemos que ser amorosos con la gente que todavía no entiende ciertas cosas y con la gente que todavía tiene ciertas mezquindades y ciertas violencias, y al mismo tiempo ser inflexibles con no permitir ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no se pueden permitir, no se debieron haber permitido nunca, pero hoy menos que antes. Hoy ya no se pueden permitir ciertas cosas y no podemos volver atrás. Y eso es lo que tenemos que dejar claro. Al mismo tiempo de la gente que piensa distinto, la gente que piensa de una manera más cerrada y más prejuiciosa, darle tiempo para que se pueda parar, como decíamos antes, frente a la obra de arte y entender y decir, estuve muy equivocado, estuve muy equivocada, se entendí. Pero hay que darles ese tiempo también. Pero no permitirles que torturen más a nadie, que maten más a nadie, que encarcelen más a nadie y que le hagan horrible la vida más a nadie. Eso no se puede permitir. Pero sí darles tiempo a que se paren frente a la obra y digan, wow. Invitarlos al silencio también, ¿no? Sí, y yo iba a decir lo opuesto. Me parece que en este caso el silencio no es salud, digamos, no hay que quedarse callados. Pero claro, invitar al silencio del otro lado, y esto que dice Pedro, para mí también tiene que ver con la palabra, la importancia de la palabra como único o medio más fundamental de la revolución, ¿no? La palabra, hablar, no quedarse callados frente a eso. Después, bueno, el problema es la violencia, pero no el silencio. Acá el silencio sí, que no. Hay una imagen muy linda de la gente que está manifestando en Estados Unidos en estos momentos, que es este gesto de decir, mis manos están vacías, yo no voy a agredir a nadie, mis manos están limpias, y si me van a venir a apalear, sepan que mis manos están acá al alcance de la vista. Yo no voy a agredir a nadie, yo no tengo ningún arma. Yo soy yo, mis ideas y mi cuerpo, que estamos defendiendo estas ideas, pero no vamos a agredir a nadie, no somos violentos. Esa gente está haciendo el gesto más amoroso posible. Está diciendo, si me van a apalear, yo tengo mis manos vacías. Yo lo que traigo es mis ideas y traigo mi corazón limpio a esto. Yo no voy a agredir a nadie. Si ustedes me quieren agredir, magnífico, ok, pero yo no vine a agredir a nadie. Eso es la filosofía de Gandhi. Sí, totalmente. Nada menos. Totalmente. Qué magnífica. Bueno, pero así también empezó la desobediencia civil en Estados Unidos, ¿no? Y voy y me siento en un bar. Voy y me subo al bondi. Claro, me subo al bondi y me siento en el bar y ya está. Y esa desobediencia de no estoy atacando a nadie, no estoy haciendo nada malo, no estoy... Sí, Rosa Parks, que no se va al fondo del bondi. Exacto. Que dice, yo soy una ciudadana norteamericana, yo tengo derecho y yo me puedo sentar donde yo quiera. Sí. Y es tomar tu derecho por tu derecho propio, sin agredir a nadie. Bueno, eso es un acto de amor, un acto de coraje. Es decir, yo no voy a aceptar esto que es absolutamente injusto, pero no voy a agredir a nadie. Lo que voy a hacer es reclamar mi lugar y mi espacio. Y eso no nos tenemos que olvidar que tenemos que hacerlo todo el tiempo. Querides, qué hermosa forma de destruir el silencio que fue charlar con ustedes. Igualmente. Nos juntamos la semana que viene. Inspirador. Sí, a esta misma hora. Sí, por favor. Nos extrañaba mucho. Y con una copa de vino. No, por supuesto. Por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos, creo que, Flavia, un honorazo, hablado. un gusto, No, pero al contrario. Muchas gracias. divino. Un placer, un placer. Al contrario. Un honor, un honor, un honor. Sabía que este iba a ser así como un vuelo